Bueno, pues como decía, voy a tratar de ser lo más rápido posible, ciñéndome al horario y tratando de haceros interesante y que llegue el mensaje que pretendo dar. El mensaje que pretendo dar es precisamente que el patrimonio no son solo las piedras. Toda obra que se hace para fortificar y defenderse es digna de estudio. Y precisamente los artillados del siglo XIX en el litoral de Ceuta son todos dignos de estudio. Y depende de las causas del momento para saber por qué se construye de esa manera. Las hipótesis me las voy a saltar porque las voy a dar como cumplidas y luego al final en las conclusiones las veremos. ¿Qué causas motivan los artillados del litoral? Se pueden dividir en 6 causas distintas, sin tener en cuenta, por ejemplo, el conflicto de las Carolinas, porque su influencia en los artillados fueron muy pequeñas, fueron más teóricas que prácticas. Incluimos también la causa de por qué se hace el frente de tierra, por qué se fortifica el frente de tierra, porque es el inicio de la conquista de Marruecos y la unificación de Marruecos por parte de los saadíes contra los guatasíes. En el siglo XVII y XVIII se suceden 2 condiciones muy importantes para Ceuta. Una, Muley Ismail accede al trono, vence a los guatasíes y ya se dirige contra las posiciones portuguesas. Y Muley Ismail es aliado de Inglaterra, con una poderosa flota. Entonces la situación cambia totalmente para Ceuta. El siglo XIX esto se mantiene durante todo el XVIII y primera mitad del XIX. Ya en el XIX existen unos avances tecnológicos que haría cambiar, además de los artillados, la armada en continua evolución y las armas que posee la armada, que también estaban en continua evolución. La guerra de los Estados Unidos también provoca una serie de artillados, aunque insignificantes porque no tenían valor alguno, sí constructivos, pero el armamento que se tenía era prácticamente obsoleto. Ya era antiguo el que se utilizó en Cuba, pues imaginaros el que se pretendía montar aquí para rechazar a los buques enemigos de Estados Unidos. Y luego también los artillados que se producen y las obras que se producen en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Comencemos con el avance de los saadíes. En 1524 los saadíes empiezan a empujar a los guatasíes del norte, con un ejército de esclavos negros, africanos, empieza la conquista de Marruecos por parte de Muley Ismail. Perdón, por parte de los saadíes todavía en 1524. En 1533 muere Boabdil, como anécdota, venía del reino nazarí, expulsado de España, y muere en 1833 precisamente defendiendo a los guatasíes. En 1549 es la fecha en la que los saadíes toman Fez, aunque luego lo recuperan los guatasíes con ayuda de los otomanos, terminan imponiéndose y son expulsados. Hay que tener en cuenta precisamente estas acciones porque Juan III de Portugal, que estaba sufriendo la expulsión de todas sus posesiones en África, se da cuenta del empuje tan enorme que tienen los saadíes, ve venir el peligro y es la causa por la que ordena construir las murallas reales, el primer frente de tierra, que se construye desde 1540 a 1549. Esta la vamos a saltar rápidamente porque es precisamente en esa época se suscribe a lo que es el istmo entre los 2 fosos y la banda norte y la banda sur, y es una época en la que a nosotros no nos interesa entrar mucho. Lo que sí es cierto es que se fortifican determinados puntos que se consideran estratégicos, el boquete como el boquete de la Sardina, el interior, el semibaluarte que hay dentro del foso seco,
y la muralla sur, que la conocemos como la brecha. Pero es con Muley Ismail cuando se produce un hecho que marcaría lo que es el artillado del litoral. Empiezan los peligros de desembarco. Y ya ingenieros como Torelli ya fijan esa posibilidad y quieren prevenirse contra ella. Y empiezan los despliegues tanto en la costa norte como en la costa sur, circunscribiendo todo lo que es la Almina. Aquí es lo que hemos dicho del peligro real de desembarcos. Vamos a poner, no se produce aquí en esta época, no se produce contra Ceuta, pero sí existe, la forma de combatir es la misma y se producen en otros sitios, unos con mayor acierto y otros con menor acierto. Por ejemplo, en Cartagena de India, con una fuerza enorme, fracasa. Es defendida bien por los españoles, por Blas de Leso, y fracasa, con éxito en la toma de Gibraltar. Quiero puntualizar que con la toma de Gibraltar se intenta que Ceuta se entregue, pero la llegada de la flota francesa impidió ese tipo de desembarco que se podía haber ocurrido en aquel momento. Otros dos ejemplos, también con suerte favorable a las armas españolas, fue la defensa de Cádiz. El puntal, este fortín, quedó totalmente destruido y, sin embargo, en 1801, en lo que es la batalla de Algeciras, tuvimos mejor suerte y logramos rechazar al enemigo, fracasa. ¿Contra quién fortificamos ante un posible desembarco? Pues contra los buques artillados, estaban perfectamente artillados, enemigos. ¿Qué tipos de buques había en aquella época? Bueno, el número de cañones era lo que, los puentes y el número de cañones era lo que designaba y calificaba precisamente el tipo de barco que estaba atacando. Los ingleses crean el navío de línea, pero el mérito es del galeón español. El galeón español era bivalente, era un barco que podía llevar carga y estaba fuertemente armado y que de hecho combatió con los navíos de línea. Lo que ocurre es que el navío de línea era un navío que estaba preparado para el combate exclusivamente. Lo inventa John Hawking, no lo inventa, sino lo desarrolla John Hawking, el inglés, a base del galeón español. Este es el galeón San José y este es el buque, el primero Revengue, que crea el inglés John Hawking. Los barcos tenían, por ejemplo, uno de primera línea, hay que saber que tenían más de 100 cañones, mientras que Ceuta, por ejemplo, en pleno sitio de Muley Ismail, tenían 113 cañones para defender toda la ciudad. Fijaros la potencia de fuego que tenían estos buques de combate. Aquí tenemos que también no es un buque específico de combate, pero sí que me gusta resaltarlo, que es el Jabeque. Es un buque, es un barco muy utilizado en el estrecho, muy utilizado en Ceuta y muy utilizado para el corso, por los ceutíes. Los ceutíes fuimos famosos por hacer el corso contra los ingleses en aguas del estrecho. Hablando del armamento que llevaban los buques y el armamento que llevaban tierra, el armamento era prácticamente el mismo, el que llevaba el buque, que el llevaban. Luego hubo ligeras diferencias. Por ejemplo, el de tierra mantuvo el cañón de 24-32 libras, mientras que estos eran muy pesados para los buques y se empezaron a desechar. Luego los cañones de esa época en el barco solían ser más cortos, precisamente para cargar rápidamente. ¿Qué tenía a favor la batería de tierra? La batería de tierra tenía a favor la protección y la puntería. Sin embargo, los barcos elegían el momento, elegían el lugar y tenían una potencia de fuego inimaginable e imposible de detener por parte de sitios de defensas puntuales como estaban aquí en Ceuta. Sin embargo, no fuimos atacados. La proporción que daba Nelson es atribuida a Nelson. No hay ningún documento que lo ratifique, pero se atribuye a Nelson que el número de cañones que debía tener un buque
era de 4-1 en tierra, o sea, favorable en tierra, o sea, por cada uno por cada uno de tierra tenía que haber 4 en el buque. Aquí sí que quiero hacer una puntualización. Hemos hablado de la falta de cañones en pleno sitio de Muley Ismail. Bueno, pues se hunden dos barcos franceses y se recuperan en aquel momento 64 cañones. Con esos cañones que se recuperan de los barcos franceses, de los dos buques franceses que eran de tercer rango, se hace la defensa artillera de Ceuta durante todo el sitio. Poco armamento llegó en aquel momento. Pero también quiero incidir en una cosa. Aquí ven ustedes una fotografía de Tánger y son 2 cañones de los 3 que se recuperaron, pero que se vendieron. Se vendieron particularmente a Francia, a franceses. Uno de estos dos cañones es este que está en el Museo de Francia. Y se vendieron. Y se vendió. Y este es el que se desprendió de los 3 que estaba sacando el barco y que verán ustedes cuando vayan a las conferencias de abajo de las murallas reales, que está en la antesala del salón de actos donde se oyen las conferencias. La pérdida patrimonial de Ceuta es constante y hay que acabar, gracias a Dios, creo que ahora son las cosas bastante más serias, pero ha habido una época muy larga en la que ese patrimonio se ha ido perdiendo. Vamos a hablar ahora de los sitios por donde se comienza a artillar en defensa de esos buques que hemos hablado. Hay 3 concretamente, que son las 3 calas por donde se puede acceder. Sarchal y Desnarigado eran más difícil porque el que conozca la zona ve que las pendientes las hacen bastante difícil para una penetración con una defensa adecuada. Estos puestos no trataban de evitar el desembarco, sino retrasarlo. No se puede pretender, después de lo que hemos dicho de la potencia de fuego de un buque de la Armada inglesa, que podamos rechazar un ataque con 5 cañones, que era lo que solía tener este tipo de defensa. Pero sí se pretende retrasarlo para proporcionar el tiempo necesario de acudir las tropas que están en reserva, que están en la ciudad. Por San Amaro hay que decir que sí que se produjeron 2 desembarcos. Uno el portugués, en 1415, y 3 años más tarde, cuando los nazaríes de Granada deciden ayudar para recuperar la ciudad de Ceuta. Mientras los autóctonos atacaban el frente de tierra, los granadinos atacaron, desembarcaron por San Amaro y lo intentaron. Este es un plano antiguo. Esta es una fotografía actual con el muro y la torresilla, porque el Desnarigado, la fortaleza, lo que intentaba proteger y evitar el desembarco en la playa de la Torresilla. Este plano de 1805 describe perfectamente la playa, con la torre en medio y las murallas en el camino de Ronda y en el camino hasta el fortín. Llegamos a San Amaro, que como hemos dicho es el sitio donde se producen los 2 desembarcos, el portugués y el granadino. Son muy parecidos. Este tiene una diferencia significativa, que no tiene troneras, se tira en el adarve, a barbeta. Adarve significa que no hay troneras, no hay cañoneras de protección, sino se tira por encima del pretil. Una fotografía aérea de lo que es el fortín de San Amaro. Llegamos a Sarchal, es la otra vía de penetración, exactamente igual. Aquí hay una fotografía muy interesante. En esta fotografía se muestra cómo se encuentra actualmente el fortín. La parte que da al mar está totalmente derruida. Se está trabajando en ello y se está restaurando y se quiere poner en valor el fortín como estaba inicialmente. Estos son los planos, vamos a ver los planos en 3D, la recreación en 3D de lo que se quiere hacer, ¿no? La fortificación tipo como la hemos visto y que se está construyendo en esa época, no nace en ese momento. Yo quiero que vean ustedes esta diapositiva de lo que son las puertas de los 7 suelos en Granada,
la puerta también de la Puerta de la Justicia y el baluarte prototipo de Durero ya en el siglo XVI, siglo XV y siglo XVI. O sea, que no es un invento nuevo este tipo de baluarte. Normalmente lo que sí es cierto que no es aislado, sino que va adosado, va al frente y protege o una puerta o protege un baluarte o protege alguna zona determinada. No está aislado. Pero ya se continúa haciendo lo mismo. Si nos vamos a Cartagena de India y vemos la fortificación que está hecha, vemos que el fuerte del Manzanillo, que está con el número 4, es también del mismo tiempo. Y ya es de 1738, o sea que se sigue utilizando. En el 19 se obtiene la información, era continua, información de que se va a hacer un desembarco y cómo influye en Ceuta, en lo que es la fortificación de Ceuta. Bueno, pues la fortificación continúa, ya se pretende fortificar todo el litoral, y se hace el camino que nosotros conocemos que hay desde el Sarchal al Desnarigado, el camino de ronda que no existía y se hace en ese momento. Y ya se empieza a artillar todo lo que es la costa. Vamos a ir batería en sentido horario desde la batería de San Sebastián, que está en el Foso Seco, recorriendo toda la Almina para ver las baterías. Hemos visto las tres calas y ahora vamos a ver las baterías que hay siguiendo las agujas del reloj. Esta es la batería de San Sebastián, está en el Foso Seco y durante muchos años defendió el muelle comercio, el único que había aquí en Ceuta. Es el que se utilizó para el desembarco en la Primera Guerra de África. Aquí vemos un plano de 1752 en el que el puerto todavía está sin artillar. Aquí ven ustedes la batería de la campana, ven que el muro hay troneras, cañoneras, para los cañones. Y por aquí se desembarcaron también los cañones Krupp ya a finales del siglo XIX. Y aproximadamente 50 años después, se ve el mismo puerto, pero ya lo ven ustedes artillado, ya lo tienen con artillería. A continuación, si vamos siguiendo el paseo, nos encontramos con las baterías de San Pedro y de Abastos. Era una única batería, aunque eran dos asentamientos y había cañones en ambos sitios, el cuerpo de guardia era el mismo, el polvorín era el mismo y se puede considerar que era la misma batería. Continuamos y llegamos a lo que es la batería de Torremocha. La batería de Torremocha inicialmente estaba sobre la muralla, no estaba en la parte que ahora conocemos nosotros y que luego veremos. Esta es la que nombraba, a la que me refería cuando explicaba las salvas, que cuando se avistaba en el estrecho algún buque del corso, que ejercía del corso, se disparaba un cañón de A8 de bronce que existía, que estaba aquí en el hacho. ¿Y por qué se disparaba? Para que fuese un jinete el que avisase a toda la población, sobre todo en el puerto. Cuando aquí es levante, la población, el cañonazo de las 12, esta salva de las 12, se escucha perfectamente en toda la ciudad. Cuando sopla poniente no se escucha. Para evitar que quedase sordo el cañón, lo que se hacía era mandar un jinete a avisar a todo el personal. Si seguimos el paseo, llegamos a Pino Gordo y el Saucinio. Eso lo podemos comprobar y lo podemos ver conforme avanzamos por todo el litoral en dirección hasta Santa Catalina. Esta casa la veremos luego en una fotografía, esta es fotografía actual, pero luego la veremos en una fotografía de cómo era realmente, sobre todo cuando veamos la batería de Valdeagua. Y este es el plano de la batería que creo que la situación de lo que era el castillo no está muy bien emplazada, porque en la siguiente, aunque no lo tengo datado, el plano, se ve que la dirección no era dirección norte. Este castillo, esta fortificación, no apunta hacia el norte, está la flecha del norte, sino que apunta a lo que es la bahía del puerto. Este es el trozo superpuesto del anterior. Esta es la batería de Punta Almina, que está antes de llegar al Desnarigado. A continuación veríamos el Desnarigado, pero no, ya la hemos visto antes. Entonces pasamos a la siguiente, que es la batería de La Palmera. Desde aquí
no hay nadie representando a la ciudad, pero sí que quiero hacer un llamamiento. No puede ser que un BIC esté ocupado por ocupas. No, un BIC, un bien de interés cultural, como es La Palmera, no puede estar ocupado. Esto hay que hacer un expediente, abrirlo con urgencia y aquello ponerlo en valor. Y ya llegamos al alto, hasta llegar a la batería del Espino, que todos conocéis, todas las personas que son de Ceuta o que han paseado por su litoral, lo verán perfectamente. Luego está el Torreón de San Jerónimo, que se llegó a utilizar incluso en épocas recientes con cañones Grusonwell de 57 milímetros. O sea que se ha utilizado el Torreón hasta hace muy poco como defensa artillera. Luego, aquí volvemos a cometer el mismo error. En la obra de este solar, el matarife del ayuntamiento, del matadero, informa de que hay un cañón en el pozo. Ese cañón, un cañón de bronce de A24, de Ceuta. Era el único que quedaba de Ceuta, de la defensa de Ceuta, porque los demás fueron todos traídos del norte de África, en concreto del Hospital de San Antonio. Pero este cañón se utilizó en la defensa de Ceuta, desapareció, se lo llevaron. Yo sé quién, pero yo como artillero, cada vez que veo una cosa de este tipo me indigno. Ese cañón no está aquí en Ceuta. La siguiente batería es la de San Carlos. Esta batería la conocerán ustedes si han ido al Casinillo de la Legión a tomar una cerveza o a tomar una tapa. Si observan el suelo, verán que ha sido una batería de costa. Y lo mismo ocurre con la de San José. Y con esto cerramos el ciclo de esa época. Del Hacho no voy a hablar, de la fortaleza del Hacho no voy a hablar, porque luego mi compañero y amigo José Antonio va a explicarlo perfectamente, y entonces todo lo que diga aquí pues sobra. Simplemente la fotografía de las salvas, del baluarte de salvas, que era el de la derecha, no es el actual que hemos estado viendo, y ahí con esa fotografía que se incorpora al libro de las salvas en el nuevo volumen, pues lo pueden ustedes comprobar que se utilizaba para eso. Los avances tecnológicos de mitad del siglo XIX provocan el abandono de proyectos. O sea, hay una serie de proyectos, nosotros a principios del siglo empiezan a ser proyectos de artillería, proyectos constructivos, y desaparecen. Como por ejemplo, está la batería de Espigones, el Espigón de la Ribera, la batería del Molino, la de Torremocha, todas empiezan a plantear una fortificación en dirección, algunas ya hechas y otras en dirección no tan en punta. No se hacen, no se llegan porque la evolución es más rápido que las construcciones que se habían proyectado. Tan solo se termina una que queda ya en desuso, que ahora la veremos a continuación, y esta que queda a mitad de construcción porque se mata en un accidente el comandante general visitando las obras, que era Cristó, en 1870, visitando, se cae del caballo, lo arrastra el caballo con las piedras y muere, y se abandona las obras. Aquí en esta fotografía pueden ver ustedes Valdeaguas, Sauciño, Santa Catalina y, sin terminar, Santa Catalina, la nueva, la avanzada. Como quedó sin terminar, se utilizó durante muchos años como crematorio hindú. Y la que se terminó fue precisamente el Desnarigado, que no se llegó a artillar. Ustedes, cuando visiten el Desnarigado, podrán ver los rodamientos de la fuste, que no era de chapa, porque el cañón, el Orsa, que es el primero que se hace con chapa, con afuste de chapa, no entra en funcionamiento en Ceuta todavía. Entonces es para afuste de madera, pero no se llega a artillar. ¿Qué avance cuando hablo de los avances tecnológicos, de qué avances estoy hablando? Pues se inventa el rayado del cañón. Cavalli que nosotros, yo como artillero, pues me voy a tirar a la piscina, pero creo que la primera guerra de África se ganó
por el rayado de los cañones. O sea, antes de tirar a 500 metros sin puntería alguna, se llevase lo que pudiese, nosotros disparábamos con granada explosiva a 3.000 metros con una puntería perfecta. O sea, desorganizábamos al enemigo antes de que se pudiese organizar, porque el ejército en número era muy superior al nuestro. Creo que fue un avance decisivo para nosotros, que lo pusimos en práctica en la guerra del 59-60 de África. Nosotros, los rusos ya emplean en el combate de Sinope con los turcos la granada explosiva, aparece la carga por la culata, aparecen los obturadores, ya es una evolución continua. Y aparecen las fragatas blindadas. El acorazado no nace de golpe. Lo primero que se hace es forrar la fragata. Por eso podemos entender los artillados, la respuesta en tierra a ese invento. Y ese invento se combate con los obuses. Hemos visto que todos están en la parte baja. Nosotros nos subimos ahora a la parte de arriba para batir la cubierta con obuses. Primero con estos obuses bomberos 80 y luego con Ordóñez de 240. Esta es la distribución de esas baterías que vemos que se suben, excepto esta que está en la sala de armas. Los demás están todos en altos. Estas son las baterías que se construyen con esos obuses. Tenemos sala de armas, San Antonio, 4 caminos y dentro del hacho estas 4 baterías. El molino no se llega a artillar. Y luego las 3 de 240, de Ordóñez de 240, que las vemos aquí. Está en lo que es Cerro Mosquero, lo que es la cuesta del hacho y el obispo. Con los acorazados, el armazón se crea, cuando nacen los acorazados, se crea el armazón de la defensa artillera, el principal, con 4 baterías, de 305 y de 26, 3 de Krupp y una de Ordóñez. ¿Dónde estaban esas baterías? Pues estaban en lo que es la residencia de oficiales, actual residencia. Estos son los 3 cañones. Son fotografías aéreas del año 28 que nos proporcionó el SECAC. Este es el plano. Y esta es una fotografía con detalle de esos cañones. La siguiente es la de Torremocha. Esta es la fotografía aérea con 2 cañones Krupp de 30,5. El anagrama, el título que pone arriba, normalmente son erróneos en lo que es la denominación de la batería, pero sí el calibre y sí es la que estamos dando. Este es el plano, esta es una fotografía haciendo fuego y actualmente lo que es esa batería con sus instalaciones de aquel momento. Llegamos a Valdeaguas, que es la tercera. Aquí vemos los 3 cañones de 26 Krupp. Esta es una fotografía en detalle ya desde tierra. Aquí vemos el Sauciño, aquí vemos lo que es Santa Catalina y Santa Catalina adelantada, que estaba sin terminar. Este es el puente, el plano. Y aquí vemos una serie de fotografías. Esta batería se pretende recuperar. No sé si ya estuvimos a punto en un momento determinado, antes de la primera crisis, en la que se llegó a firmar un acuerdo con defensa con la ciudad para recuperar esta batería. Pero la falta de liquidez lo hizo imposible en aquel momento. Y llegamos a la última, que es la del Pintor. Este es el molino y este es el Pintor. Esta es una fotografía en detalle que, con curiosidad, podemos decir que llevaba cañones del mismo calibre, pero distintos modelos. Este era del modelo 1887 y este es el del modelo 1880. Y esta curiosa fotografía son de los cañones subiendo a la batería para ser instalados en ese asentamiento. Esto es el Rebellín y aquí es donde está ahora actualmente el edificio Trujillo. Estos son los planos
y llegamos a las baterías que complementan ese artillado. Está San Amaro, escuelas prácticas, las cuevas. ¿Por qué pongo dos fotografías? Porque las cuevas tuvo dos artillados distintos. Primero el Ordóñez y luego cañones de 150 de tiro rápido. Este es el quemadero, que era un búnker. Está tapado, se lo han comido las viviendas, está totalmente tapado, pero era un búnker para un cañón de 150 Ordóñez. Y este es el molino que tuvo dos artillados, primero con Ordóñez y luego con los Munay Argüelles, que se desartillaron de escuelas prácticas. Vamos a saltarnos la guerra en los artillados de la guerra con Estados Unidos, porque fueron prácticamente, no tuvieron importancia por el armamento en sí, no por la obra. Las obras eran pequeñas, de pequeñas dimensiones, pero no teníamos artillería para poder rechazar los barcos que habían sido capaces de destruir grandes barcos de la flota española, pero con una artillería muy deficiente, un poco ya desfasada, y con un carbón de muy mala calidad, pero teníamos grandes barcos. No teníamos acorazados, pero teníamos muy buenos barcos. Esto, bueno, me lo voy a saltar porque son los cañones, los barcos de... Llegamos a la Guerra Civil Española con el acorazado Jaime I, que bombardea Ceuta. Aquí, concretamente en el Hacho, cayeron 3 proyectiles. Estos son los daños de uno de ellos sobre la fachada, en la puerta principal, que produjo 10 muertos. Sobre este edificio, donde hemos tomado café, ya no existe porque estuvo muy dañado, y los aljibes, el tercero se derrumbó, quedó del impacto, no lo pudimos recuperar, se recuperaron los otros 2, pero este en concreto no. Y estas son las galerías que se hicieron, son galerías que recorren todo el acuartelamiento, y estos son los 3 respiraderos que habrán visto ustedes en el camino. En Punta Blanca hicimos lo mismo, pero eran galerías a cielo abierto. Este es el crucero Victoria Eugenia, del que ven ustedes delante la metopa del barco, que se pudo recuperar, que estaba cuando se recibieron los cañones, que ahora voy a contar, venían con su correspondiente tapaboca, que era igual que la metopa del barco. Este es el mismo crucero en el puerto de Barcelona, en el mismo sitio, pero con las letras de Reina Victoria Eugenia arrancadas, porque ya era el República. De hecho, el escudo es ya del República, no es del Victoria Eugenia, la corona no es la corona real. Y ustedes pueden ver que el cañón es el mismo, pero con una modificación. El tiro de cañón de barco es muy rasante, entonces la elevación era pequeña. En tierra hubo que abrirle en la parte superior para obtener mayor ángulo, y hubo que poner para los visores, ellos disparan directamente, están manejados desde el puesto de mando. Sin embargo, en tierra, el visor de puntería, tanto de orientación como de elevación, hubo que hacerle las aberturas oportunas. Y este es el mismo barco que lo bota la parte nacional, el bando nacional, pero con cañones terrestres, porque los navales lo habíamos quitado para artillarlo en tierra. Esta es una curiosa fotografía del baluarte de la Puerta de Málaga. Esto está hecho con el Photoshop. Esta es la actual, está en mal estado porque el hormigón que se utilizó durante esa época era hormigón con sal, era tierra de playa, y las consecuencias pues las ven ustedes, o sea, cuando salga se está cayendo. No sé, a mí me gustaría que no hay dinero para eso ahora, pero lo suyo sería o arreglarlo o volver al original. Y este es son búnker, pero esto es tema de otro. Hay una serie de búnker bastante interesante aquí en Ceuta, pero esto es tema de otra conferencia. Y por último, ya es la última diapositiva, creo que es importante qué se está haciendo y qué se quiere hacer. Lo que pretendemos, los que queremos este arma y estamos por la labor de recuperar el patrimonio,
queremos poner en valor el proyecto de visitas a lo que son todos los fortines y la batería. Para eso hay que recuperarlo, crear un itinerario que puedan ser visitados. Obras en el Sarchal las estamos haciendo, el proyecto de recuperación de Valdeaguas estamos en ello y tratamos de ir superando todos los obstáculos posibles dentro de nuestras posibilidades. ¿Motivo por qué se ha de hacer? La ciudad tiene que tener, sobre todo Ceuta, ciudades como esta, no porque sea Ceuta, sino ciudades como esta, tan pequeña, con tanto un patrimonio tan rico, y que se puede hablar en sí de la propia ciudad como conjunto monumental, tiene que darse cuenta que el patrimonio es un factor de desarrollo y de activación económica. Si no es consciente de eso, mal vamos. ¿Por qué? Porque, ¿por qué elegimos esto? ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque es un bien que es deslocalizable, no es deslocalizable. Ahora llega alguien, monta una fábrica y a los 4 meses, si quiere, se la lleva. Con el patrimonio no lo puede hacer. Y es como la mejor inversión del presente y además con futuro. O sea que debe tener conciencia de eso. ¿Y tenemos posibilidad de conseguirlo? Pues yo creo que sí. Debemos transmitir ese conocimiento y además hoy, como muy bien sabéis todos los que estáis aquí, porque estáis interesados en el patrimonio, lo importante es el discurso museístico. No hace falta tener como tenemos en el Desnarigado, lo tenemos gracias a Dios y a ver si logramos aumentar los espacios para poder dar un buen museo, un buen discurso museístico. Lo importante para aquel que no tiene casi nada o pocas cosas es rellenarlo con un buen discurso. Hoy va uno al Museo del Ejército y a lo mejor en esa sala hay un cañón hecho a mano cubano o filipino y sin embargo hay un discurso completísimo. Eso creo que es lo importante y eso es lo que me gustaría, lo de esta última diapositiva es lo que realmente a mí me gustaría que quedase para todos. Y nada más, en general.